Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la que diciendo esto, comenzamos. La princesa Neil se sentó en la silla junto a Lady Pink antes de preguntar gentil y amablemente, ¿qué te pasa, Kun Pink? ¿Por qué no me respondiste? La princesa Neil se acercó observando a Lady Pink. Tienes los ojos tan rojos y has cogido fiebre. Una vez la mano de la princesa Nil tocó su frente. Caen lágrimas de doña Pilantita. Finalmente sus hermosos ojos se convirtieron por completo en un velo de lágrimas. Las miradas chispeantes y brillantes desaparecieron de los ojos de la princesa por primera vez. Al ver las lágrimas de Lady Pink, no puede hacer nada más que agarrar su propio pañuelo para secar las lágrimas de la chica frente a ella, quien ahora luce tan frágil como un cristal. Todavía no podía entender por qué Lady Pink había derramado tantas lágrimas. Entonces todo lo que puede hacer es poner su mano sobre la otra persona. La princesa Neil guardó silencio y comenzó a comprender. Lady Pink sabía de mi plan de estudiar en el extranjero. Yo acabo de enterarme hoy. Después de decir eso, Lady Pilantita sollozó hasta tirarse al suelo. Entonces la princesa Neil extendió la mano y acarició suavemente el cabello de la persona que tenía en sus brazos, como si temiera que Lady Pink se desplomara frente a ella. Lady Pilantita seguía sollozando en los brazos de la princesa Neil, con un ligero temblor. No quiero estar nunca lejos de ti, porque Anil necesita estudiar fuera de casa. Después de ese día parecía que Lady Pilantita intentaba evitarme, además de cambiar la hora de recogida y devolución de la escuela. También se negó a bajar y sentarse conmigo en el pabellón como de costumbre. Tenía muchas cosas que aclarar, así que solo podía pedirle a Prin que cuidara bien de Kun Pin en mi nombre. Aún más discretamente, mientras estudiaba fuera de casa, le pedí permiso a mi padre para pedirle a Prin que cuidara de Kun Pin por mí. Afortunadamente el destino no fue tan cruel con nosotras. Un domingo por la tarde, cuando no tenía compromisos, mi reunión programada con la princesa fue un éxito. Finalmente Prim pospuso mi reunión y nos encontramos en la sombra del árbol, detrás del palacio Búa. El rostro de Kumpin se veía un poco delgado, sus ojos oscuros no brillaban como suele hacerlo. ¿Me estás evitando? Claro que no. Kumpin lo negó, aunque siguió mirando hacia otro lado, fingiendo mirar aquí y allá. Pero ha pasado un tiempo desde que no nos vemos. Ni siquiera tienes tiempo para jugar. Entonces, ¿cómo puedes venir a verme? Eso es cierto, hacer las tareas del hogar puede ser muy aburrido. Esta vez Kumpin me miró. Resulta que no me atreví a hacer contacto visual directo con Lady Pink como de costumbre. Ahora he completado todas mis tareas. Kumpin tendrá que soportar ver mi cara hasta que te aburras por completo. Dije con una amplia sonrisa, pero Kumpin permaneció en silencio. ¿Quién se aburriría de Anil? Después de decir eso, las lágrimas de Kumpin volvieron a caer. Al ver esto, solo pude tomar a Kumpin en mis brazos y acariciar suavemente su cabello como de costumbre. Te hice llorar de nuevo. Siempre que ves mi cara, siempre lloras. Le susurré al oído a Kumpin que sollozaba suave. Incluso si no veo tu cara, eso no significa que no llore. La respuesta de la persona que seguía apoyando su rostro en mi hombro fue temblorosa. Anil no me hace llorar. Anil no me hace llorar. Solo pude fruncir los labios cuando escuché a Kumpin culparse a sí misma. Me dolía el corazón, como si las lágrimas húmedas sobre mis hombros llevaran un veneno que me hacía daño en el corazón. Sin saber cómo consolar a la niña que lloraba, apreté mi brazo y continué pronunciando palabras que tranquilizaban a la niña. Te escribiré una carta todos los días, lo prometo. La noche previa al viaje parecía un mar de lágrimas. Las lágrimas de todos, menos yo. Dedico mis mejores momentos a consolar a los demás.
mientras mi corazón extiende su compasión a alguien cuyas lágrimas de anoche sigue siendo un misterio. Y llegó el día que tenía que irme. Todos los sirvientes del palacio se despidieron de mí en el patio de la fuente, hasta que parecía muy pomposo. Esto incluye la tía Pa, que esperaba en el salón, pero no hay señales de su sobrina. Las he estado buscando durante mucho tiempo. Finalmente las dos por las que tanto lloré caminaron de la mano y se escondieron en el salón principal, junto a la princesa Panmica, Kunpin y Prin. Cuando me subí al auto solo pude bajar la ventanilla y agitar la mano por completo, enviando sonrisas tan amplias como mi corazón quería hacerlo. Me devolvieron el saludo con torpeza. Luego el auto se alejó lentamente, pero un abrir y cerrar de ojos nos llevó fuera de las puertas del palacio. Sin embargo, la visión del rostro de Kunpin a través de ojos llorosos que vi durante una fracción de segundo mientras el auto despegaba quedó grabado en mis recuerdos y seguirá siendo así para siempre. No la olvidaré. Mi señor ha venido a esconderse aquí. Llevo mucho tiempo buscándola. Prin, que se ha convertido en una joven elegante, grita emocionada a lo lejos, antes de detenerse para recuperar el aliento frente a Pilantita, que está sentada en una silla. No saque la lengua así, es inapropiado. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Aunque Prin es inteligente y ágil, a diferencia de los sirvientes comunes. Sin embargo, Pilantita nunca abandonó su perseverancia en refinar los elegantes gestos de Prin durante los últimos 3 años de cercano servicio de Prin. Me disculpo, Lady Pin. Ella sigue sonriendo. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Lady Pin se centró en el grueso sobre marrón que Prin tenía en la mano. Es la carta de la princesa Neil, dijo Prin mientras entregaba el sobre en las delicadas manos de Lady Pin, antes de mostrar una sonrisa traviesa. Aunque Pilantita solo respondía brevemente, sus labios carnosos y rubios continuaron sonriendo. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.